Y llegó el día, un 11 de marzo soleado. La temperatura invernal en Colombia no había comenzado y la noche anterior habíamos viajado de Bogotá a Villavicencio por una carretera que llegó a este pueblo en 1935 y todavía en el siglo XXI estábamos construyendo. Nos embarcamos en la avioneta en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio para hacer un vuelo sobre la selva. Una niebla blancuzca tapaba los llanos en esa mañana de verano. El avión, con su ruidosidad, solo permitía ver la inmensa sabana que se extendía hasta el nacimiento del sol. Cuando nos acercábamos a Araraquara, a 200 metros sobre la selva, bella selva de la cual veíamos apenas el dosel de los árboles con todos los verdes del mundo, oscuros y claros, tan parejo y simétrico y bello bajo la luz del sol, que parecía un gran cultivo hecho por Dios. Ese era mi papá, un amante de la selva. Y creo que por esa razón Cristóbal pintó ese dibujo, porque él decía que quería reencarnar en una guacamaya, porque era multicolor y se podía quedar protegiendo su selva. Volar por la selva siempre es un reto, más cuando se mira con ánimo de encontrar vivas raíces de esperanza en otros modos de ser y vivir en este planeta cada vez más complejo. Volar por la selva con los ojos abiertos y la mente en modo maravilla para documentar la existencia de pueblos aislados, indígenas que voluntariamente han decidido no hacer parte de nuestra aldea global, ni siquiera comunicarse con ella. El imponente paisaje, las rocas que recuerdan el paso de los años y las aguas del río Caquetá que se vierten con fuerza, nos sitúan en la selva habitada por los pueblos Andoque, Muinane, Huitoto, Nonuye y Carijona, donde el verde de las hojas y el mágico paisaje se mezclan con los mitos y leyendas que hacen de Araraquara una puerta para conocer a Roberto Franco. Nos encontramos en el cañón de Araraquara, que en lengua yeral quiere decir nido o hueco de las guacamayas. Coara quiere decir hueco o nido y Arara quiere decir guacamaya. Hasta mediados del siglo pasado era posible ver manadas y manadas de guacamayas volando acá por el cañón. Cuando las personas mueren, sus recuerdos se levantan y eso los mantiene vivos. Ahora que su memoria trasciende, su vivencia toma un nuevo camino. Un historiador es quien a través de la curiosidad, el silencio, la lectura y los interrogantes pinta los acontecimientos de un lugar para resaltar los saberes que se conservan en la tradición oral. Y sí, ahí estaba Roberto Franco García, un narrador que durante más de 3 décadas investigó y trabajó para ayudar las causas no valoradas y románticas, tan diversa como la de los campesinos de Boyacá y los indígenas de la selva amazónica. Bueno, Roberto hizo unas contribuciones importantísimas respecto a las comunidades locales y comunidades rurales del país. Roberto llamó la atención sobre la diversidad cultural que tiene Colombia y la diversidad de modos de vida que existen y en particular nuevamente su relación con el medio ambiente. El conocimiento de Roberto Franco sobre la historia de la Amazonía y las fronteras de colonización en diferentes auges extractivos, como lo ha sido el comercio de personas, la extracción de quina, tahue, caucho, pieles, minería y narcotráfico, lo llevaron al reconocimiento de la existencia de pueblos aislados en Colombia. Son pueblos que en su ejercicio de autodeterminación se han aislado de la sociedad dominante como única estrategia de resistencia y supervivencia. El Estado garantizará el derecho de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario a permanecer en dicha condición y a vivir libremente de acuerdo a sus culturas en sus territorios ancestrales. Por tanto, como sujetos de especial protección, en ningún caso podrán ser intervenidos o despojados de sus territorios ni serán objeto de políticas, programas o acciones privadas o públicas que promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus territorios para cualquier fin. Fue muy importante para él el haber trabajado en la Estación Antropológica de La Pedrera y haber conocido en carne viva las consecuencias de las caucherías, porque los indígenas aislados, una de las razones principales que tienen para buscar refugio en las zonas más escondidas de la Amazonía es precisamente las caucherías. Suramérica es el continente con más pueblos aislados del mundo. De 80 a 100 grupos tienen sus territorios en la cuenca amazónica, la mayoría en Brasil. En Colombia,
Gracias a las investigaciones de Roberto con Amazon Conservation Team y Parques Nacionales Naturales, se dieron indicios de la existencia de 14 pueblos aislados, para seguir trabajando en su protección y el respeto de su decisión por mantenerse lejos de esta sociedad. Como decía Roberto Franco, no es casual que sean las inmensas selvas de la cuenca del gran río Amazonas donde todavía subsisten pueblos indígenas aislados del mundo circundante, que se mantengan en pie de guerra y se consideren inconquistados. Una cuestión muy emocionante, pero también muy preocupante porque inmediatamente que vimos las casas y gritamos Maloca entre la avioneta, sentimos que nos caía encima una gran responsabilidad, ¿sí? La emoción de encontrar algo así pues es muy grande, pero la responsabilidad mayor aún. Su amplio conocimiento en los escritos de todos los tiempos sobre la Amazonía y sus conversaciones con sabedores, colonos, misioneros y buscadores de riqueza le permitieron reconstruir la historia de los Yurimagua en su libro Caribamalo, pueblo que habitaba sobre los ríos Amazonas y Putumayo y quienes tomaron la decisión del aislamiento. Este es un llamado de atención sobre la presencia en algunos parques nacionales y resguardos indígenas de esta zona del país de comunidades aisladas que requieren de la protección ante las amenazas de misioneros, guerrilleros, mineros o aventureros que podrían llevar a contacto indeseado con consecuencias desastrosas debido a su vulnerabilidad a las enfermedades provenientes de Occidente. La historia de Julián Gil es básica para este asunto y es la historia de un aventurero, cauchero, cazador, que documentó muy bien Germán Castro Caicedo en su libro Perdido en el Amazonas. Y es la historia de un tipo que sabe de la existencia de un grupo indígena aislado de indios bravos, pero en el proceso el tipo desaparece y no se sabe qué le pasó, si se murió, si lo mataron. En el año de 1969 fue noticia la desaparición de Julián Gil y el descubrimiento de una tribu en la selva, pero fue el caso de la salida de los Cacmacú, quienes, asediados por la guerra y enfermedades occidentales en los años 80, despertó la conciencia de algunos antropólogos y funcionarios del gobierno para tomar medidas que aseguraran su supervivencia. Sin embargo, de 2.000 habitantes de esta época, hoy son apenas 600 y la mayoría viven por fuera de su territorio tradicional, en cercanía de comunidades de colonos. Una historia que no debe repetirse. Al establecerse unos diálogos entre los Nucac y los colonos, pues hubo un acercamiento y curiosidades de ambos lados, pero aparentemente los Nucac sí entraban a ciertas zonas un poco molestos porque los colonos pues estaban tumbando sus áreas, estaban recorriendo sus áreas, entonces ellos sentían en ese momento, eso es lo que cuentan después de eso, es que pues prácticamente les tumbaban todo su juño, que es como su chontaduro, sus árboles ancestrales y demás, y que los colonos pues sentían miedo, entonces ellos empezaron a acercar digamos, más visiblemente para hacer, ahí sí hay una representación de mi parte, una defensa un poco de su territorio y también por curiosidad. Pero entre parte y parte, pues esos encuentros terminaron en violencia. Informar a la sociedad sobre la importancia de estos pueblos y su incomparable actitud de independencia es indispensable para respetar la libertad, el bienestar y la autonomía que hacen parte de sus derechos esenciales. A pesar de su autodeterminación de mantenerse lejos de esta selva de cemento, durante años han sufrido daños irreparables, como lo vivieron los huitotos que salieron de Araraquara a finales de los años 50 falsamente atraídos por los regalos del cauchero Alberto Sumaenta, que ofreció un trato digno en la extracción del caucho, pero la realidad fue otra. Tuvieron un trato no muy humano en ese tiempo, en que ellos eran jóvenes, entonces como decían que estaban enfermos, entonces los vacunaron. Uno tiene sequito el brazo, dos de ellos tienen actualmente sequito el brazo, y el otro la pierna. Entonces son discapacitados además. Ellos tienen como Roberto iba a hacer el deber de indemnizarlos, iba a gestionar unas viviendas para ellos, una vivienda justa. Sí. Como ya son ancianos, entonces se les dificulta trabajar. Además que ellos literalmente regalan la mano de obra. Se identificó como amenaza el que el común de la gente no conocía el tema. Y lo poco que conocía correspondía a algo totalmente tergiversado. Entonces, era importante
que la gente del común conociera lo que se debe conocer, pero conociera de la existencia, de la importancia del no contacto y de la responsabilidad institucional, civil, de la sociedad en general para su conservación. En la historia de los Carijona, que es el libro que se llama Los Carijona del Chiribiquete, es otra historia de la Amazonía en donde él muestra que los Carijonas, no sé si ustedes alcancen a mirar en este mapa, vivían entre el Baupés y el río Caquetá y el medio Caquetá, y él va mostrando cómo ese gran territorio y una gran cultura con mucha fuerza va perdiendo su territorio y su fortaleza también como consecuencia de las caucherías principal de la Casa Arana y de otras, y cómo quedan pequeños grupos, uno en la Pedrera, posiblemente unos aislados. Se hicieran mis hijos, todos mis nietos, y bueno, ellos los blancos allá se respetan, por eso yo respeto, pero nosotros no estamos olvidados de nosotros. Yo, así como me criaron a mí, me echaron al mundo aquí, me dieron consejos, y ese mismo camino yo tengo para mis hijos, que también enseñan a los hijos. Las economías extractivas, la violencia, el desconocimiento y nuestra educación occidental ha maltratado a una civilización que, como nos muestra la historia, ha pagado el precio de la esclavitud del hombre por el hombre en pleno siglo XXI. Debido a esto se han tomado medidas de protección como la creación del Parque Nacional Río Puré en el 2002, que cuenta con cerca de 1 millón de hectáreas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá. Si nosotros lográramos garantizar esa protección para el territorio de los aislados, estamos cumpliendo en buena medida la razón por la cual se creó el Parque Río Puré. A partir de las investigaciones sobre los Yuripacé y la publicación del libro Caribamalo, Franco, junto con un grupo de especialistas, empezó a liderar la conformación de una política pública para la protección de los indígenas aislados, siendo la única en el mundo que ha sido consultada con las comunidades colindantes. Con su humor y terquedad, llegó a hacer debates con fundamentos históricos y geográficos basado en los años que caminó esta selva, para incentivar acciones que sancionaran a quienes no protegieran a los aislados y los bosques de la Amazonía. La política nace porque en Colombia se confirma pues, con el trabajo de Roberto que existe en este grupo, este pueblo o este tipo de pueblos, y que es necesario que haya una legislación o una estructura institucional para garantizar la protección. Y eso no lo había más allá de iniciativas puntuales como la declaratoria del Parque Puré. Esas cosas ya existían, pero no había un marco jurídico que cobijara toda la institucionalidad, es decir, todas las entidades del gobierno que tuvieran injerencia o que pudieran tener afectación en el territorio o que por sus funciones cumplieran actividades en esas zonas. Entonces es necesario pues, que toda la institucionalidad, todo el marco nacional esté, digamos, cobijado de la misma política pública. Y entonces, pues por eso se surge la idea, además que de todos los países amazónicos que tienen el fenómeno, Colombia era el único que no tenía una política pública. En busca de herramientas para fortalecer las medidas para continuar con la protección de estas comunidades, Roberto Franco se encontraba en Araraquara realizando un proceso de investigación y reconocimiento por el río Caquetá con el fin de cubrir otros frentes. Y a raíz de eso, pues se define una ruta de trabajo, incluso con Daniel Matapín, que también en ese momento acompañaba el proceso desde Amazon, cómo se podía empezar a formar a promotores indígenas en el tema y todo un trabajo de investigación con becarios que pudieran documentar de alguna manera o recoger testimonios sobre la posible presencia de pueblos en aislamiento en esa zona. El 6 de septiembre del 2014, Roberto pasó la mañana en la pista de aterrizaje de Araraquara recogiendo flores de inírida para llevarle a Patricia, su mujer. Quizás como el sinónimo de una conclusión de una travesía que había empezado hace 36 años. Una experiencia que sin saberlo concluiría volando sobre un mar verde. Este es el momento donde aeronaves de la Fuerza Aérea encuentran la avioneta tipo Cessna de matrícula 4755 de la empresa Láser de Colombia, que se movilizaba con 8 pasajeros y 2 tripulantes y cayó en zona selvática del municipio de Solano, Caquetá. En las imágenes y según el reporte de la Fuerza Aérea,
La avioneta de transporte civil se incineró al momento de caer. La tripulación de rescate del helicóptero tipo Ángel no han encontrado sobrevivientes. Accidente que, como las tantas historias que escribió Roberto sobre la Amazonía y los llanos, deja ver la cara de otra Colombia, en la que las pistas de aterrizaje no cuentan con condiciones adecuadas, sin límites de sobrepeso ni controles de algún tipo. Cuando uno recorre zonas, como dice Patricia, que son zonas aisladas, lejanas, creo que el motivo es también parte del abandono y de la falta de infraestructura y de equipamiento que hay en zonas muy alejadas del país, y que no obstante las comunidades tener unas apuestas distintas frente al tema de desarrollo, sí hay unos mínimos que se deberían garantizar en esas zonas y que no lo hay. Según el informe de la Aeronáutica Civil, la aeronave modelo PA-31250 tenía un peso límite operacional de 7.000 libras. Sin embargo, presentó un sobrepeso aproximado de 189 libras, que junto a la pérdida de potencia del motor derecho durante el ascenso hizo que la avioneta se desplomara. Para que metiera este fierro ¿cómo se llama?, de carro, y ese fue que metiera allá en el lado de máquina. Entonces pues no podía alzar bien, entonces cuando él salió, se fue, dice lo que miraron, se fue echando humo, se no podía subir y bajó, y de una vez, cuando él quería voltear acá para Florencia, entonces cuando se clavó ya. Todo el mundo le quiere a uno direccionar y encaminar la vida, pero realmente los de medicina legal tuvieron muchas dificultades porque ellos tenían que poder decir de las 10 personas que habían fallecido y que encontraban sus restos, y ellos no encontraban los restos de 2 o 3 personas. Entonces la mamá, la hija de una de las señoras que murió en el accidente, tuvo que ir personalmente al lugar del accidente para recobrar restos que no habían recobrado los de la FARC. Roberto llegó en 1978 a trabajar en la Estación Antropológica de La Pedrera, en la Amazonía. Luego de una decepción amorosa con el derecho y un romance fallido, lo dejó todo. Y fue el baile del muñeco quien lo cautivó y lo puso al ritmo de la selva a contar historias que poco a poco lo acercaron a lo que se convertiría en su pasión. Como director del Instituto de Antropología, yo había generado un programa que llamamos las estaciones antropológicas, cuyo objeto era descentralizar la investigación que hasta el momento se llevaba a cabo en el instituto y ocuparnos de áreas periféricas de Colombia que en el momento eran muy desconocidas. En esa misma época fue cuando rompimos con la universidad al tiempo, Roberto y yo, Roberto en ciencias políticas y yo en medicina. Dijimos, no nos aguantamos más esta vaina, vamos a cambiar de vida. Y como que entre los dos resolvimos, no sé de quién fue la idea o cómo apareció, pero decidimos irnos a vivir a donde indígenas. Entonces, pues yo invité a Roberto para que fuera a esa expedición. No me acuerdo bien si iba con contrato, creo que sí, le habíamos hecho un contrato. Y subimos todos estos ríos, navegamos horas enteras, la noche, toda la noche, y al amanecer del siguiente día llegamos a una maloca en alguna parte del Mirití, no recuerdo muy bien, y era donde se iba a quedar Roberto, donde iba Roberto para quedarse allá con los indígenas y aprender de los indígenas, ¿sí? En esa época los antropólogos aprendían de la gente que estudiaban, no era al revés, no iban a enseñar. La Ley 89 de 1890, que regía en ese momento, consideraba a los indígenas como salvajes en proceso de civilización. En el concordato entre el gobierno y la Santa Sede, los misioneros fueron los encargados de asistir a este proceso e integrarlos a la sociedad occidental. A partir de eso, eran considerados semisalvajes, reconociéndoles sus territorios como resguardos y pidiéndole como requisito que establecieran cabildos, al lado de sus autoridades tradicionales para el relacionamiento con las instituciones del Estado.
Frente a esta situación normativa del país, la Estación Antropológica de La Pedrera, que empezó a funcionar en 1978, buscaba que los indígenas dejaran la dependencia que tenían con los empresarios del caucho y los misioneros. Lastimosamente, este proceso con las estaciones antropológicas, no solamente la de La Pedrera, sino de las otras que se habían logrado organizar en otras regiones del país, entraron en crisis por cuanto el Ministerio de Cultura va por presiones de la iglesia, por presiones también políticas. Para resolver esas contradicciones, los antropólogos de la estación empezaron a trabajar como profesores en escuelas bilingües, donde se respetaban sus tradiciones lingüísticas y culturales. Allí también se enseñaba español, matemáticas y otras áreas. Para acabar con el endeude y dependencia económica con los caucheros, se estableció una cooperativa en un buque que comercializaba a precios justos los precios requeridos por las comunidades. Entonces el propósito un poco de esas estaciones era pues hacer que los indígenas no se volvieran, lograr que no se volvieran tan dependientes de las tiendas de endeude del caucho y que no tuvieran que buscar su educación o ser obligados a ir a los internados, sino que pudieran aprender de otra manera. Entonces, permitió también que los antropólogos de la estación enseñaran, pero era una relación muy interactiva. Y Roberto, pues claro que en ese entonces, pues, y como parte de la estación de La Pedrera también, pues, enseñó. Años después, estos estudiantes de primaria que aprendieron cantando al lado de Roberto todavía lo recuerdan y sus enseñanzas aún son puestas en práctica. De Roberto Franco yo aprendí, él cantaba, vamos a cantar los niños, listo. Él lo agarraba y nos damos vuelta. Pavo, pavito, pavo, pavo no está aquí. Y la pava se ha perdido y la pava no está aquí. Y nos sentamos. Ese era el trabajo de nosotros, ese era el trabajo el definido con nosotros, con los niños, y dele vuelta. La enseñanza yo creo que para nosotros nos quedó es como para mirar la parte administrativa, manejar la parte administrativa del recurso, porque nosotros no éramos preparados para eso. Entonces pues le agradecemos bastante por esa parte, por ese conocimiento. Roberto Franco se adentró en la Amazonía, en la cultura de sus habitantes ancestrales, en la historia y consecuencias de la violencia que acompañó la explotación cauchera, la cual había ocasionado una vasta dinámica empresarial de extracción a través del sistema de endeude. Este se convirtió en una nueva forma de esclavitud en la que los indios eran forzados a trabajar bajo las torturas del cepo y el látigo, expuestos a hambrunas y a pestes, prohibiéndoles la siembra y confiscando sus armas. A cambio de esto les entregó ciertas mercancías a precios exorbitantes. Diferentes versiones se han escuchado sobre el maltrato y la agresividad que trajo consigo la cauchería y esta es una de las versiones. La mayoría de estas personas que vinieron de la zona andina y se convirtieron en grandes caucheros terminaron tomando como pareja a mujeres de las etnias de la región, como las mujeres del pueblo Miraña, Bora, de los Yucuna Matapí, de los Tanimuca y de los Macuna. Esta situación fue denunciada a nivel internacional y aunque las acusaciones no detuvieron la explotación, sí disminuyó la violencia. La actividad continuó hasta que bajaron los precios. En ese momento Roberto Franco junto con Felipe Paz eran los encargados de la estación. Pero debido a la falta de recursos para su funcionamiento, el Instituto de Antropología decide levantar definitivamente en 1981. A partir de ese momento, él se queda como pescador por un tiempo y luego regresa a Bogotá a terminar sus estudios de pregrado en ciencia política. Por aquí todo sigue lo mismo. La subienda se quedó en el recuerdo de los viejos que añoran los viejos tiempos. Pero así es la vida, mi querido Ruble. Solo el cambio no cambia. Ayer éramos niños, hoy somos adultos, mañana seremos viejos. Pero veo un viejo Ruble estudioso, un Roberto estudioso, pensador, profundizando los caminos de los libros. Pero no confíes en ellos, te pueden engañar. Ven con nosotros y escribe y vive los caminos del río, del monte, del gavilán y de la boa, del picón y de la babilla, del sol y de la luna, de las estrellas, de la noche y del verano.
de las playas y de los ocasos y de los chorros, con su mágica sinfonía en el verano y su tronar wagneriano en el invierno. Esto es vivir tu camino, porque no hay camino, haces camino al andar. O mejor, al nadar, porque conforme vas avanzando tu camino se desvanece y solo tú lo vives y lo andes. Y lo andás, nadie te lo puede profanar. Ah, viejo Ruble, ah, Roberto, de veras que siempre te recordamos y extrañamos, quién sabe cuándo nos volveremos a encontrar. El interés de Roberto por investigar la historia de los indígenas, de sus prácticas, su relación con la naturaleza y sus derechos lo llevó a la cima del Cocuy, zona de nevados, de bosques andinos, de páramos y el territorio de los Uba, pueblo que al igual que sus pares de la selva ha luchado ante las amenazas por mantener su tradición y sus tierras. Tiene varias particularidades como montaña, o sea, no hay dos montañas iguales sobre la faz del planeta. El Cocuy tiene un entorno que es fascinante, que son esos campesinos casi arcaicos que todavía van de alpargata y ruana y no han modificado sustancialmente sus costumbres desde la conquista. Entonces, todas las montañas, igual que la Sierra Nevada de Santa Marta, crean unos anillos humanos de protección en donde de alguna manera rige la simplicidad. Nosotros los indígenas somos de 7.500 uvas. Para nosotros la tierra es nuestra madre, ya que ella nos protege y nos cuida nuestra existencia. Los uba-otuneos habitaban la cordillera oriental de Colombia en el siglo XVI, pero debido a la esclavitud, la encomienda y los múltiples maltratos que trajo consigo las prácticas colonizadoras en esta zona, muchos de ellos tomaron como alternativa refugiarse al otro lado de la Sierra Nevada del Cocuy. Según la tradición oral, en esta época ocurrió lo que se conoce como el Peñón de los Muertos, una serie de suicidios de indígenas que preferían lanzarse de este peñasco antes de ser conquistados. Esto tiene un significado que es como la máxima altura de nuestra montaña, del pueblo Uba. Roberto llegó a esta zona en el 97 con un grupo de trabajo a hacer acuerdos de comanejo del área sobrepuesta entre el resguardo Uba y el Parque Nacional Natural El Cocuy. Para la época, estas iniciativas fueron pioneras en la búsqueda del diálogo entre dos autoridades por el manejo de un territorio. En este proceso se evidenciaron enfrentamientos de colonización por los que tuvieron que pasar el pueblo Uba, desde la llegada de los campesinos desplazados de Santander, norte de Santander y Boyacá, hasta los misioneros que arribaron en búsqueda de evangelizarlos, prohibiéndoles hablar su idioma y desarrollar sus tradiciones ancestrales. Estaban desarrollando un acercamiento a todo lo del comanejo de áreas protegidas y resguardos indígenas y pues se visitó el Cocuy para dialogar con los Uba acerca de ese comanejo, cómo iba a ser esas relaciones entre dos figuras jurídicas de parque y resguardo y lo que pues querían las autoridades tradicionales acerca del manejo de su territorio ancestral de los Uba. El Parque Nacional Natural El Cocuy se creó en 1977 con el fin de conservar el patrimonio natural de esta zona. Una visión clásica proveniente de Norteamérica que se fue transformando al reconocer que los paisajes son fruto de la interacción entre la gente y demás seres de la naturaleza, del derecho de la propiedad y la ancestralidad de los pueblos indígenas. Al final de los años 80, la concesión de contratos a empresas petroleras para la exploración en la zona representó una gran amenaza para la cultura tradicional de los Uba, quienes consideran el petróleo como la sangre de la tierra. Hizo un concepto basado en todo el diálogo que había tenido con los Uba y sobre todo pues en lo que significaba en ese momento hacer exploraciones me acuerdo si eran 10 kilómetros de su territorio y de toda la lucha que habían tenido como organización para no tener eso. Entonces, que fue además pues positivo porque finalmente ellos lograron que su resguardo se mantuviera.
La continuidad del ecosistema, de la flora y la fauna que aún permanecen allí, depende en parte de que estos pueblos habitan la zona y que gracias a la sabiduría ancestral en el relacionamiento con la naturaleza, el Cocuy sigue existiendo. Historias de lucha y pervivencia han marcado la memoria de este pueblo indígena y la de narradores como Roberto Franco, que redescubrieron lo especial de estas tierras y trabajaron por su protección. Muchos años antes, tal vez como un sueño, él había querido vivir allá. La llegada al Cocuy fue por esto. ¿Ah? ¿Cómo era lo del pluridisciplinario? El pluridisciplinario era una comuna. Yo no sé por qué le pusimos ese nombre tan sofisticado. Era simplemente, la idea era hacer una comuna medio hippie, donde viviéramos juntos, pero no en cotas, sino en el campo, campo, ojalá selva. Desde tiempos inmemorables, para los muiscas, la laguna de Fuquene, que traduce el lecho de la zorra en su idioma, era territorio sagrado. Allí convivían con ellos robles, alisos y laureles, venados, zorros, patos y diversas especies de peces. Desde la independencia, distintas concepciones del agua y la producción han llevado a trabajos que han desecado la laguna, manteniéndose las islas Pachué, Santuari y Chigüí. Nombres que le llamaban la atención a Roberto como huella viviente del significado sagrado que tenía para los muiscas la laguna y el agua. Estos aspectos lo inquietaron en su ir y venir a su casa campesina de Tinjacá, llevándolo a tomar la decisión de hacer un trabajo histórico-ambiental en la región. Pues esta es la maqueta, una maqueta topográfica de la cuenca de la laguna de Fuquene. La trabajamos desde el año 2006 con el objetivo de poder, digamos, divulgar como toda la visión de la cuenca, de lo que involucra la cuenca de la laguna de Fuquene y cómo la problemática desde los páramos afecta directamente el ecosistema acuático que es la laguna de Fuquene y los demás cuerpos de agua. Entonces este es un territorio en el cual hay 18 municipios. La laguna de Fuquene albergaba más de 10.000 hectáreas y su estado actual se ha reducido a menos de 3.000, de las cuales el 70% de sus aguas están atrapadas entre Nea, Junco y Buchón. Este centro de vida hoy es el residuo de este enorme lago que se extendía desde los cerros vecinos de Guachetá hasta Simijaca, Susa, y en longitud desde Ubaté a Chiquinquirá. Cuando yo ya tenía unos 3 años, yo conocí este paisaje que ustedes están viendo ahí, aquí de para allá. Lo que hoy en día es pastoreo y son haciendas hoy, eso era solo la laguna. La laguna llegaba hasta el pie del turbomón del ferrocarril. Y de ahí siguió, mejor dicho, siguió secando hasta que la laguna ya está seca. Hace 20 y 30 años había hasta 200 pescadores. Y pescaban especialmente capitán de la sabana, que era una fuente tanto de ingresos económicos como de seguridad alimentaria. Ahora, después de 20 y 30 años, de esos 200 pescadores, no quedan unos 40 pescadores y de esos unos 10 activos permanentes, los demás son esporádicos. Las investigaciones de Franco dan cuenta de la entrega de la propiedad sobre la laguna que Simón Bolívar le dio en 1822 a José Ignacio París, como recompensa por sus acciones como general de la independencia. Su hijo, Enrique París, traspasó la propiedad a la compañía Saravia, quien proyectó la desecación de la laguna abriendo un gran túnel. Cuando los trabajadores estaban en esto, se les apareció una mujer bellísima, de cabellos blancos, de ojos color esmeralda, descalza y cubierta con una larga túnica. Bachué. El trabajo se suspendió. Sin embargo, la introducción de bosques exóticos de eucalipto y pino, la siembra del quicuyo para la ganadería,
además de la apertura de nuevos canales, la construcción de carreteras, la llegada del ferrocarril y principalmente recibir las aguas negras de los municipios de su cuenca, hicieron que la laguna se fuera desecando. Roberto lo que identificó fue esa relación de conflicto que hubo entre los hacendados y digamos, y los antiguos habitantes o los campesinos que llegaron y se asentaron. También ahí en la laguna hubo un proceso de reforma agraria, entonces que cambió la laguna y le dio a una zona de la laguna donde ustedes embarcaron. Toda esa zona, digamos, oriental de la laguna fue sujeta de reforma agraria. Entonces los campesinos ahí tuvieron, claro, pero fueron minifundios. En cambio, los hacendados se quedaron al otro lado de la laguna. Entonces, eso es parte de un ejemplo del conflicto que hubo, pero también de la solución que hubo, porque en realidad la reforma agraria ya contribuyó a que los pequeños campesinos pudieran tener tenencia legal de tierra. Fúcana presenta muchos cuadros admirables, desde su belleza en los viejos tiempos, cuando el freno del tren indicaba su llegada y las olas entusiasmadas eran golpeadas por el viento, hasta la laguna que hoy guarda la esperanza del resurgimiento de Bachué, que es vida y agua. Roberto nos hizo ver fue esa parte histórica de cómo era antes. Y obviamente el cambio de ahora exige una acción enorme. Y el problema ya ha llegado a tales niveles que los costos de recuperación son altísimos. Entonces eso es lo que ya llega un momento en que el Estado no tiene el dinero para invertir. Uy, la laguna para mí significa muchas cosas porque la laguna nos da de comer no a uno sino a varias personas. Por ejemplo el junco, la pesca, eso aquí mejor dicho hay mucha gente, ya no casi no, pero sí hay personas que viven de la laguna, del junco, de linea para hacer el material, para hacer canastos, hacer esteras. Sin duda, el cambio de estos paisajes culturales son el resultado de la intervención del ser humano a lo largo del tiempo. Roberto dejó plasmadas las causas de estos acontecimientos que podían prever el futuro, determinando que solo el ser humano es quien debe entender que la laguna brinda vida, esperanza y pide a gritos ser salvada. Por eso para Franco su finca no solo era un lugar de descanso, también es una reserva que junto a su familia llamaron El Zorro y las Luciérnagas, donde se cuidan los árboles y se respeta el agua. Nos gustó mucho esta región y Roberto vendió una tierrita en la floresta que es herencia que le había dejado su mamá. Y entonces vinimos y nos entusiasmamos por comprar acá y sin buscar mucho un día Eduardo dijo hay una tierrita que están vendiendo, si quieren vayan y la ven. Y venimos, la miramos, nos encantó que tenía 2 quebradas que en esa época eran con un agua abundante. No, pues digamos, desde el momento que uno nace en esta tierra, lo más importante y lo que los mayores le enseñan a uno, le inculcan de alguna forma es, pues no tanto en algún tiempo, era digamos el cuidado de los arbolitos, sembrar arbolitos y en sí cuidar los nacederos, las quebradas. Pero eso se ha acrecentado un poco con la llegada de otras personas que no son natales de acá, pero que han venido con muy buenas ideas para aportarle a la gente de acá, ¿sí? Roberto llegó a Tinjacá en 1991 entusiasmado por el sueño conjunto del pluridisciplinario, una idea que había venido gestándose desde que los Cotter Boys, como se hacía llamar con sus amigos de infancia, rompieron con el esquema social que les habían impuesto y se fueron a vivir por primera vez solos en una casa en Cota. Tuvimos tierrita pues arrendada en Cota, que fue mi primera experiencia de trabajo con las manos en la tierra. Y Roberto era el que sabía. Roberto fue como mi primer profesor, porque a él lo ponía la bisabuela, no, era que se llamaba. La abuela. Lo ponía a hacer algo con las manos y la tierra y maticas. Entonces el cuento de él era ese. Sí. Las manitas, Roberto, úntate las manitas. Sí, porque nosotros cogíamos la tierrita así como, y la boñiga como con asco y el abono. Entonces Roberto decía, no, eso toques así, mire, así, porque mi abuela decía las manitas y nos contaba la historia. Entre más se acercaba uno a graduarse, pues más se iba uno aproximando al punto en que
donde iba a tocar uno tomar la decisión de coger un trabajo, digamos, aceptado, sacar un apartamento en Bogotá, una cantidad de cosas que no iban para nada con nosotros. Nosotros queríamos ser libres, no tener ataduras de nada, eso era lo que queríamos. Entonces, pues eso fue fácil, solo conversar y si les gustaría, sí, todos quisimos irnos para Cota. Soñamos con tener una ecoaldea y nunca lo hicimos. Simplemente nos íbamos para allá, ya nos reuníamos, o él aquí, o donde Jeffrey, donde Hugo. Pero seguimos pues muy hermanos, muy amigos. Ese rebelde, irreverente, voz ronca y fuerte, siempre sonriente, le hacía honor a su apellido Franco, un lector incansable de intensas discusiones, donde su única herramienta era su conocimiento para defender modos de vida alternativos, un caminante de ruana y mochila quien daba la vida por su familia. Fue la persona con la cual yo podía compartir todo, sí, todo lo que pasa con la mujer de uno, todas las penas, todo eso, no teníamos ningún inconveniente en contárnoslo y reírnos de nosotros mismos. Eso, digamos, es lo que más falta me ha hecho. Eres todo lo que quiero en esta vida y eres mi estrellita. Recuerdo de él que le parecía bonito el sitio, así decía que él quisiera que cuando se muriera lo enterraran en la finca. Yo tuve un sueño en que yo lo podía enterrar allá en la entrada de la reserva y que cada palada de tierra se convertía en una flor. Entonces me desperté pensando que quería sembrar muchos árboles en memoria de él y sembramos muchos árboles con muchos amigos. Sembramos como 160 y entendí en ese momento que los árboles también permiten la relación entre el cielo y la tierra. Como los árboles están enraizados en la tierra y se abren sus ramas hacia el cielo, entonces también es como una forma bonita de renovar el vínculo. Volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Esa canción se llama Palabras para Julia. Es de Paco Ibáñez. Me la dedicó mi papá cuando yo cumplí 15 años. Era una serenata sorpresa que me hicieron. Y yo la verdad nunca entendí el significado de esa canción hasta el día que él se murió. Que antes me parecía muy triste, me parecía que mi papá me estaba dedicando una canción que hablaba de lo duro que era la vida. Y uno a los 15 años no quiere escuchar lo duro que es la vida. Pero ahora la entiendo, ahora entiendo como que sí, que obviamente va a haber cosas que nos van a hacer sufrir y que cosas que son muy tristes, pero esas mismas cosas son las que nos levantan todos los días y nos hacen ser más fuertes. Y eso es lo que yo aprendí desde que él se murió. Que si tengo que vivir y tengo que sentirme triste porque él ya no está, por lo menos que valga la pena sentirme viva. Patricia fue su compañera de vida, su apoyo y con quien decidió formar un hogar, en el que siempre prevaleció el interés por vivir en contacto con la naturaleza, por el desarrollo intelectual, el respeto por la diferencia y el amor libre, fruto del cual nació su hija. Desde pequeña, Lucía disfrutó de un papá comprometido y permisivo que le enseñó a descubrir el mundo soltando sus alas y dejándolas aventurarse, un padre que entregó lo mejor de sí para que su hija fuera feliz y le construyó un columpio para que se acostumbrara a volar y soñar con ir cada vez más alto. He entendido que aprendí algo fundamental con Roberto y fue el amor incondicional, a querernos así como era cada uno y apoyarnos y a que cada uno pudiera desarrollar su vida de la mejor forma, sabiendo que la familia y el otro está allí al lado, pero no
digamos, no una relación de dependencia. Creo que eso fue como algo maravilloso y que le doy las gracias a él y a la vida por darme esa oportunidad. Yo no conozco hombre más feliz que Roberto con Lucía. No conozco. Hablábamos sobre el amor con Roberto. Y yo le preguntaba a Roberto, oiga, pero yo le decía, oiga, pero es que el amor es complejo, el amor es muy raro, el amor es muy mundano, el amor es muy extraño. Me dijo Roberto con toda la claridad y toda la certeza del mundo, mire, como yo conozco el amor claramente con mi hija Lucía. Roberto es el segundo de los 4 hermanos que componen la familia construida por Jorge Franco y Ana Saturia García, en el que predomina el gusto por la música, la literatura y el campo, bajo los valores de una tradicional familia bogotana. Y aunque cada uno tomó su rumbo, la unión familiar siempre estuvo presente a través de la distancia. Yo me trataba de copiar de todo de Roberto, todo me trataba de copiar porque era la imagen de mi hermano mayor. Rebelde completamente. Cuando se graduó del San Carlos no aceptó que el cura Francis le diera el grado en la mano porque él decía que realmente ellos eran los que habían, los que eran los gestores del mismo colegio y que ellos como alumnos eran los que se tenían que dar el grado entre ellos mismos. Entonces se recibieron, logró él y amigos que el padre Francis no entregara el grado a cada alumno, sino que se lo entregaran entre ellos mismos. Roberto era mi mejor amigo, mi compañero, a quien yo le confiaba todo, el que me protegía. Hay una foto de Roberto y yo que es una preciosidad de foto, en la cual yo le estoy dando un beso a él, porque él era un poquito más bajito que yo. Y esto es una chiquita de 6 años y él tenía 5, y entonces yo le estaba dando como un beso así. Y él estaba como haciéndose el que no le importaba, ¿no? Porque a nada le importaba. Él aparentemente nada le importaba. Pero pues a mí sí me importaba, yo lo quería muchísimo. Entonces, pues lo que yo me acuerdo de Roberto chiquita, realmente, cuando Roberto se murió, lo que a mí alguien me dijo es muy triste la muerte de un hermano, porque es la muerte de la infancia. Cuando Roberto dijo que él era de Suiza, que él había nacido en Suiza, ¿no? Entonces, mi papá, que en paz descanse, junto con Roberto, es que esta es una parte muy tierna, porque mi papá veía a Roberto como un hijo. Y entonces le dijo que cómo se pronunciaba Roberto en inglés. Y entonces Roberto le dijo que Robert, pero mi papá no podía pronunciar Robert. Entonces mi papá le dijo, mejor vamos a decirle derecho Ruble. Y para nosotros, que porque él no permitía que nadie más le dijera así, si no era solamente mi familia nomás. Mi papá y mis hermanos. Solamente a nosotros nomás él le permitía que le dijéramos Ruble. Y entonces, y a él le gustó que le dijéramos Ruble, porque Ruble parecía como roble. Y él decía que los robles no se quiebran y no se dejaban tumbar. Después de un recorrido, una semana juntos por el río y todos llegamos a Pedrera. Y al comienzo, él llegaba, cogía su maletica y se iba. O sea, llegamos a la cabaña, al puerto de la cabaña, cogíamos para la cabaña, no, él cogía su maletica y se iba. Y entonces, pero Roberto, ¿y para dónde va? No, pues para el hotel. Y yo, ¿cómo así que para el hotel si se puede quedar aquí? Ah, ya estamos una semana juntos, otra vez quiere que nos sigamos viendo y todos bañándonos juntos, comiendo juntos. No, yo me voy para el hotel. Y sí, ahí se iba para el hotel. Al comienzo, ya después, ahora último, no, él se quedaba en la cabaña, que se quedaba con nosotros contentos. A pesar de que se veía pues como el mayor y el que más conocimiento tenía, era como un niño adulto y siempre estaba contando chistes, contando historias. Realmente yo creo que la imagen que tenemos de Roberto, o al menos la que yo tengo, es de una persona muy alegre. Alguna vez fuimos a jugar baloncesto y sorprendentemente tu papá, que él iba, yo, y se fue poniendo, no sé si la recuerden, su sudadera roja.
su sudadora roja, se fue poniendo, creo que desde esa ocasión le logramos sacar los mocasines y que se pusiera, que no jugara con mocasines, pero no tenía tenis, entonces jugó con sandalias. Sí, jugó con sandalias y bueno. De pronto en alguna jugada él cogió el balón y arrancó a correr. Así pues, como loco allá para el aro. Y pues no es fácil correr con sandalias. Y el cuerpo le ganó y tac, 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 tac. Eran chancletas porque el niño... Chancletas, eso sí, chancletas. Y su rodilla se volvió, se raspó. Hasta ahí llegó el juego. Me estoy muriendo. Allá tuvieron que llevarlo a las... Yo no estaba ese día jugando, a mí me llamaron que Roberto se cayó y fui a la CDNCI. Y no, ahí paró el juego y claro, se rompió su sudadera y todo. Lo más chistoso fue después de, no sé, para la siguiente reunión, al siguiente mes, volvió a aparecer con la sudadera cosida. Cosió la sudadera, no la botó, la cosió. Él llegó a la casa. Ay, mija, que... Sí. Yo se la mandé a arreglar. Ahí tuvimos, porque lo molestamos tanto, fue la presión tanto de todo el mundo, pero ¿cómo es posible que esa rodilla... Salieron comentarios que la tenía desde hacía 40 años, que la primera vez que había venido al Amazonas, que se podrán imaginar, y se enojó con nosotros. ¡No me jodan! Igual que las espumas. Roberto dejó un legado a través de investigaciones, charlas, viajes y lecturas, logrando con un grupo de trabajo la ampliación del Chiribiquete, un área ahora protegida ubicada entre el Guaviare y Caquetá, que produce gran parte del aire que respiramos los suramericanos. Una huella viviente de los primeros hombres que habitaron América, al igual que la creación del Parque Nacional Río Puré, donde se establecieron cabañas en puntos estratégicos para la ayuda de la protección de los indígenas aislados. En su honor, una de ellas lleva el nombre de Puerto Franco. Hoy seguimos viendo que gracias a sus acciones en el apoyo a la creación de una política pública, las medidas de protección son cada vez mayores para los pueblos que habitan el territorio amazónico. Lo que peleamos es el territorio, pues sencillamente debemos partir de ese principio. Para desarrollar la vida del territorio, entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer un área, un territorio sencillamente, para que ellos estén ahí, de que nadie los moleste, como decimos nosotros, el no contacto, el no molestar, el no tocar, ¿sí? Entonces, fue lo que básicamente se hizo. Entonces, y eso en el momento en que se decidió, pues de pronto muchos no lo creían, oiga, pero ¿cómo así? ¿Será que estos manes iban a dejar un pedazo de su territorio para que estos manes que están allá puedan estar tranquilos y eso? Y definitivamente Curar en el marco de ese proceso lo definió y hoy es lo que se llama una zona intangible. Pues nos pone a reflexionar mucho sobre ese principio de la autodeterminación y de ellos decir no frente a las tentaciones de alguna manera de Occidente. Y llegó Roberto, y sí, todos los Robertos, pero después de, no, este es el machinchín de ACT. Y sencillamente, ¿qué es el machinchín? Pues el sabedor, la persona que está en todos los espacios, que conoce pues el territorio, entonces, que impulsa, que da a conocer mensajes. Entonces, no, este es el machinchín de ACT. Tú en particular, y seguramente te lo ha dicho todo el mundo, y permíteme que te lo diga también, debes sentirte súper orgullosa, súper orgullosa, no solamente por el tema del trabajo de los aislados, sino por todo lo que fueron los años de vida de tu papá en el Amazonas. Y lo que hizo, no importa que no lo reconozcan, no importa que, sí, eso a personas tiene sin cuidado, pero muchos sabemos lo importante y lo determinante que fue para que esa creación de ese parque no se quedara solamente con un polígono y una figura, sino tuviera unos caminos, tuviera unas líneas, tuviera unos objetivos, tuviera unas claridades, ¿sí? Viajar es siempre encontrarse a sí mismo en la mirada y en los relatos de otros. Es reconocer las raíces propias en anécdotas, gestos y secretos que extraños han guardado y que solo se nos revelan enfrente de una fogata o ante una caída de agua. Cuando nos atrevemos a conocer profundamente lo que nos es extraño, nos conocemos a nosotros mismos en los ojos del otro. Viajar por Colombia recorriendo sus territorios de manera responsable y sostenible, siguiendo las huellas de Roberto, es adoptar como nuestras sus preocupaciones y alegrías, comprometernos con sus causas y aprender a observar. Recorrer sus pasos ha sido también seguir su ejemplo,
Aprendimos de él la necesidad de dejar a la selva y a sus habitantes ser en libertad, asegurar su dignidad más allá de los intereses económicos que los amenazan. Nuestras miradas cambiaron cuando nos atrevimos a reinventarnos como lo hizo Roberto, y en ello nos dimos cuenta de la capacidad que tiene una vida y la amistad de cambiar miradas y en ellas transformar realidades. Nuestra apuesta es la transformación de nosotros mismos hacia la empatía y de nuestra sociedad hacia la justicia. Si logramos suscitar esto, hemos ganado todos. Y este intrépido colorido guacamayo, como quiso ser recordado, seguirá volando sobre la selva y los ríos del Amazonas que tanto amó. Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros. O de encierros. Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo, y me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero, donde quiero.